chicos, haremos el repaso para el parcial 2. En el primer ejercicio nos piden obtener el momento con respecto al eje Z, este eje que está aquí. Y este momento nos lo ocasiona pues la fuerza que nace del punto A, que es una fuerza que hay que descomponer si te das cuenta. Bueno, vamos a comenzar. Tú ya sabes que para obtener el momento es igual a un vector de ubicación, que el vector de ubicación es con respecto al eje o línea que te lo están pidiendo, producto punto de un vector de distancia por el producto cruz de un vector de fuerza. Entonces vamos a ir viendo lo que vamos necesitando. Primero comenzamos con el vector de ubicación. El vector de ubicación en este caso, por ser con respecto a un eje, que es Z, acá te dicen con respecto al eje Z, este será 0 en I más 0 en J y la unidad se irá acá. Recuerda que este vector es adimensional y la unidad se va por completo a Z, porque recuerda que cuando es con respecto a un eje, solo pondremos la unidad ya que es adimensional y el cuadrado, la suma de los cuadrados raíz debe dar la unidad. Entonces solamente es importante en este caso el eje Z, es decir, la unidad se va completamente al eje Z. Ya tenemos entonces lo primero, que es ese vector de ubicación del eje. Posteriormente necesitamos un vector de distancia. El vector de distancia en este caso será desde el punto donde chocan todos los ejes. Eso es porque te piden el momento con respecto a un eje. Entonces, donde tú veas que choca el eje Z con los otros dos ejes, ahí será tu inicio de vector de distancia. ¿Y dónde terminará? Donde comienza o nace la fuerza o donde se aplica la fuerza, que en este caso es A. Recuerda que este vector sí tiene unidades. Entonces vamos a ver de O a A en X, siendo esto X, ¿cuánto hay? De O a A en X. Tenemos 2 negativo. ¿Por qué? Porque A está atrás de O. En Y tenemos 2, pero estos son positivos. De O a A en Y hay 2. Y de O a A en Z, siendo Z la altura, tenemos 3 metros. Este es nuestro vector de distancia de O a A. Nos hace falta, ya tenemos el vector de distancia, nos hace falta el vector de fuerza, y aquí nosotros nos dan la resultante de este vector. Aquí hay que prestar un poco de atención. Tú sabes que para representar el vector de fuerza de manera cartesiana, esta debe de tener Fx en Y más Fy en J más Fz en K. Entonces lo que necesitamos hacer es obtener pues esos componentes Fx, Fy y Fz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Observa bien los datos que tú tienes y quiero que veas este triángulo que se forma aquí. Este triángulo lo voy a sacar un momento para que lo veas. Este triángulo está así y te dice que aquí hay 3, 4 y 5 en la pendiente, de tal manera que tú puedes obtener este ángulo. Y ese ángulo pues es, y yo le llamo beta, ese ángulo, pues beta va a ser igual a tangente inverso de 3/4, que es igual a 36.87 grados. ¿Sí? Sabiendo eso, fíjate muy bien ahora, A se convierte ahora
en tu origen. ¿Sí? Entonces, fíjate muy bien. Nosotros necesitamos la componente en Z. Si te das cuenta, la componente en Z es paralela a ¿qué? Pues al cateto opuesto de este triángulo. Quiere decir que si yo deseo sacar FZ, esto va a ser igual a esos 500 positivo porque este vector va hacia arriba por el seno de 36.87 grados. Fz entonces es igual a 300 newtons. Ya tenemos Fz. Ahora observa esto. Si nosotros obtenemos 500, lo voy a poner acá, 500 por el coseno de 36.87, ¿qué nos estaría dando? Nos estaría dando, si te das cuenta, esta componente de acá. Y tú puedes decir, ¿y esa para qué me va a servir? Bueno, también si tú te das cuenta, pues vuelves a tener aquí un triángulo. Voy a sacar ese triángulo. Ese triángulo ahora es este de acá que lo voy a poner por aquí. Donde esta parte se convierte en 500 coseno de 36.87 grados. ¿Te das cuenta? Y esto te dice que es 3 y es 4 y esto 5, de tal manera que esto también son 36.87 grados. Ahora bien, si yo lo que quiero obtener es Fy, esta de aquí abajo, dime qué función usarías. Bueno, pues tendríamos que usar para esta coseno, ya me equivoqué aquí. Tendríamos que usar coseno de 36.87, ¿cierto? Es decir, si yo quiero obtener Fy, estoy en el lado positivo de las y, fíjate acá. Entonces sería esta componente que acabo de obtener por el coseno de 36.87 grados. Lo que me da que Fy es igual a 320 newtons. Y finalmente tenemos esta componente de aquí, que para obtener esta sería seno de 36.87. Ahora ojo, X, si dijimos que ahora A es tu origen, este vector está atrás de A. Por lo tanto, Fx sería lo que ya habíamos obtenido, que es 500 coseno de 36.87, pero con signo negativo porque está atrás, por el seno de 36.87. Esto nos da que Fx es igual a menos 240 newtons. Entonces nosotros ya tenemos las componentes de ese vector. Este vector de fuerza de 500 newtons, traducido a un vector cartesiano, sería menos 240i más 320j más 300k con unidades de fuerza de newtons. Ok. Lo voy a volver a poner aquí, que nace de A y es igual a menos 240i más 320j más 300k, y este tiene unidades de newtons. Recuerda entonces que primero harás el producto cruz
del vector de distancia y el vector de fuerza, y posteriormente harás con eso el producto punto con el vector de ubicación del eje. Ahora bien, puedes también obtener el determinante con los tres factores, que es el vector de ubicación, de distancia y de fuerza. Esto nos da que el momento con respecto al eje Z es igual a menos 160 newtons por metro. Y este sería nuestro resultado del problema 1. Ahora pasemos al problema 2. En el problema 2 nos piden a nosotros el momento, pero ahora con respecto a una línea. ¿Cuál es esa línea? Te dice que quiere el momento con respecto a la línea AF. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros tenemos aquí una fuerza que ya no la descomponen, y esta fuerza provoca que toda esta caja gire alrededor de esta línea AF. Entonces, nosotros necesitamos de igual manera un vector de ubicación de la línea con respecto a la cual nos piden el momento o el torque, que en este caso va de A a F. Puedes hacerlo de F a A, sí, pero recuerda que eso haría que también cambiara tu vector de distancia. Yo lo haré tal y como me lo pide el problema con respecto a la línea de A a F. Como este vector no es un eje sino una línea, entonces primero tengo que sacar las distancias, dividirlo entre la distancia total para hacerlo unitario, adimensional. Entonces comencemos. De A a F en X, ¿cuánto hay? Pues hay 3 metros. De A a F en Y hay también 3 metros. Y finalmente de A a F en Z, siendo Z la altura, baja 1.5 metros. Estos son metros. Para poder continuar necesitamos entonces la distancia total de A a F, que esto será igual al cuadrado de la suma de los componentes, 3 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 1.5 al cuadrado. La distancia total de AF es igual a 4.5 metros. Entonces aquí tendré 4.5 metros, donde estos metros y estos metros se me van, quedándome el vector de ubicación, así como lo voy a poner acá. Vector de A a F es igual a 0.667 en I, o 2/3, como prefieras, más 0.667 en J, más 0.333 en K. Lo voy a borrar porque creo que ni siquiera cupo. Y vamos a volverlo a colocar. El vector de distancia de A a F es igual a 0.667 I más 0.667 J más 0.333 K, y este es adimensional. Si prefieres poner 2/3, 2/3 menos 1/3, aquí me equivoqué, es menos 1/3 de acá, fíjate, de aquí. Ahora necesitamos un vector de distancia, y aquí debes de tener mucho cuidado.
Si tú comenzaste tu vector de ubicación de A, deberemos comenzar el vector de distancia de A. ¿Pude haber comenzado el vector de ubicación de F? Sí, pero entonces mi vector de distancia también debió de haber empezado de F. Ahora el vector de distancia irá de A hasta el punto donde inicia o se aplica la fuerza, que en este caso es B. Entonces, de A a B, ¿cuánto hay en X? Veamos que A y B se encuentran en el plano ZY. Eso quiere decir que no hay profundidad, es decir, hay 0 en Y. En Y sí hay una distancia, de A a B hay 3. Y de A a B no hay nada porque están a la misma altura, entonces estamos con 0 en K. Y esto tiene unidades de metros. Y finalmente, aquí también hay que poner mucha atención, nosotros dijimos que la fuerza empezaba en B, o iniciaba, se aplicaba, es decir, el vector de fuerza también deberá de ser de B. En este caso está muy fácil porque solamente nace de un punto, pero en ocasiones tenemos, por ejemplo, un cable que va del punto A al punto B, y entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Entonces nuestro vector de fuerza ya nos lo dan, que es menos 6i más 3j más 10k, y estos son newtons. Esto es un dato del problema que te lo está dando aquí, ya es un dato del problema. Entonces volvemos a hacer el determinante o el producto cruz y luego el producto punto, y nosotros tenemos entonces que el momento con respecto a la línea AF es igual a 14 newtons metro, y este sería el resultado del problema 2. Ok, hasta aquí vimos momentos con respecto a un eje y a una línea. El siguiente tema son fuerzas equivalentes y fuerzas en equilibrio. Recordemos que las fuerzas en equilibrio están dadas por los apoyos. Estas nos dan el equilibrio, es decir, si yo sumo todas las fuerzas externas, los apoyos deben de ser capaces de soportar o trasladar esas fuerzas a otra superficie, llámese suelo, llámese muro, llámese tubo, etc. Es decir, a otro elemento. Y las fuerzas en equilibrio quiere decir que todas estas fuerzas que están aquí externas equivalen a una aplicada a un punto determinado. Esta es una fuerza equivalente, es decir, si sumo los 600, los 100 y los 200 tendré esa fuerza equivalente a una distancia determinada. Muy bien. Habiendo aclarado esto, vamos a comenzar con este problema. Y este problema está dividido en dos, te pide dos cosas. En este problema primero te dice determina las reacciones en los apoyos de la viga mostrada. Vamos a comenzar. Fíjate que tenemos una fuerza en diagonal y tenemos dos fuerzas verticales. Vamos a primero, paso número 1, pues a ver cómo vamos a suponer estas fuerzas. Este es un rodillo en A, por lo tanto voy a suponer una fuerza vertical hacia arriba a Y. Y en B es un pin, por lo que supondré una fuerza BY hacia arriba y supondré una fuerza BX, y esta la voy a suponer hacia la izquierda. Tú la puedes suponer en el sentido que tú quieras. Recuerda que si te da negativa es solo cambiar el sentido. La magnitud no cambia. Una vez que hemos supuesto
hacia dónde van nuestras fuerzas, entonces vemos cuántas incógnitas tenemos. En este caso tenemos 3. Por lo que no forzosamente, pero muy recomendable, comenzaremos a hacer sumatoria de momentos en aquel punto donde tenga más incógnitas, que en este caso es P. Entonces ahí voy a hacer sumatoria de momentos. Esto tiene que ser igual a 0 porque está en equilibrio, y recordemos que lo que gira en contra de las manecillas del reloj es positivo y a favor es negativo. Antes también de comenzar esa sumatoria de momentos, quiero que te des cuenta de esta fuerza. Esta fuerza en diagonal la deberemos de descomponer en la vertical y en la horizontal. Ya te dicen cuánto es la inclinación de ese vector, de esa fuerza. Por lo tanto, la componente vertical de este vector sería 600 por el seno de 45 grados. Y la componente horizontal serían 600 por el coseno de 45 grados. Ahora, teniendo las componentes, sí podemos comenzar. Vamos a empezar. Estamos haciendo sumatoria de momentos en el punto B. Los 200 no me hacen girar, ya que están sobre el mismo eje del punto. Los 100 me hacen girar positivo. Voy a tener 100 con un brazo de palanca de 2. Tengo estos 600, que también la componente vertical de 600, seno de 45 grados, que su brazo de palanca es 5. Son estos 3 más estos 2. Esta fuerza de 600 coseno de 45, la componente, me hace girar ¿cómo? Fíjate que aquí hay una distancia de 0.2. Entonces esa me hace girar de manera negativa. Voy a seguir aquí. Entonces voy a tener 600 coseno de 45 por el brazo de palanca perpendicular, que es 0.2. Y finalmente tenemos a Y, que me hace girar también de manera negativa. Y su brazo de palanca es 2 más 3 más 2, que es 7. Y esto es igual a 0. De tal manera que puedo despejar de aquí a Y, y a Y es igual a 319.495 newtons. Ya tengo mi primer reacción, a Y. Ahora voy a decidir si consigo con la sumatoria de fuerzas en X o sumatoria de fuerzas en Y. No importa, porque realmente solo tenemos ya una incógnita por ambas partes. Haremos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tenemos a Y, que va hacia arriba, y está bien supuesta, es positiva hacia arriba, más la otra reacción, que es BY, también la supusimos hacia arriba. Y tenemos estas fuerzas verticales como la componente de los 600, que es menos 600 seno de 45 grados, menos, permítanme borrar estas líneas de aquí, menos los 100 newtons, menos los 200 newtons. Y esto debe de ser igual a 0. Nosotros ya sabemos cuánto vale a Y. Entonces tenemos 319.495 más BY. 600 seno de 45 es 424.26. Y 100 y 200 son 300. Lo que me da que BY es igual a 404.769 newtons. Y tengo el valor de BY. Me dio positivo, quiere decir que lo he supuesto correctamente. Y finalmente
voy a tomar espacio de este de acá. Tenemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y aquí tenemos la componente de los 600 en X, que es 600 coseno de 45. Y hemos supuesto Bx que va al lado contrario, es decir, menos Bx. Y esto nos da que Bx es igual a 424.26 newtons. Nos dio positivo, lo cual hemos supuesto bien las fuerzas. Ok. Ahora continuemos con la segunda parte del problema. La segunda parte del problema te dice que determines la fuerza equivalente y la ubiques a partir del punto B, es decir, del punto A, del punto A, que está acá o aquí como tú lo quieras ver, queremos saber a qué distancia, que le voy a llamar X, se encuentra esa fuerza equivalente. De igual manera, una fuerza equivalente en X, ¿en qué punto se encuentra? Yo sé que para ti la de X ya es muy obvia, pero vamos de todas maneras a obtenerla. Muy bien. Para continuar con este problema, entonces, necesitamos hacer sumatoria de fuerzas en Y. Tú podrías sumar ya las reacciones directamente y saber esa fuerza equivalente, pero si el problema no te pide, en este caso porque te pidió dos cosas, puedes hacerlo, pero si no, tendríamos que sacar la sumatoria de las fuerzas en Y eso sería igual a la fuerza equivalente en Y. Haciendo la sumatoria tenemos menos 600 seno de 45 grados menos 100 menos 200 es igual a la fuerza equivalente en Y. Entonces tenemos que menos 724.26 newtons es igual a la fuerza equivalente en Y. Por otro lado, podemos sacar la fuerza equivalente en X. Haciendo la sumatoria de fuerzas en X, me va a dar la fuerza equivalente en X. Y en X solo tengo los 600 coseno de 45 grados y eso es igual a la fuerza equivalente en X. De tal manera que 424.26 newtons es igual a la fuerza equivalente en X. Entonces ya tenemos la primera parte de esta segunda parte del problema, que son las fuerzas equivalentes. Ahora hay que ubicarlas y para eso haremos sumatoria de momentos. ¿Dónde? Pues en A, porque te dicen que quieren saber la medida a partir del punto A. Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos en A y solo consideraré las fuerzas, aquí no es igual a 0, solo consideraré las fuerzas externas, no consideraré los apoyos para nada. Recuerda que esto momento equivalente. Muy bien. Tenemos los 600, estamos haciendo sumatoria de momentos en el punto A y esto nos hace girar los 600 verticales de manera negativa. Menos 600 seno de 45 grados por el brazo de palanca 2 menos 100 por un brazo de palanca de 5 menos 200 por un brazo de palanca de 7. Y eso va a ser igual a ¿qué? A una fuerza equivalente que ya sabemos que está en algún punto aquí y que es de 724.26. No voy a poner el signo de la fuerza, sino en el sentido que me hace girar, que en este caso es menos 724.26 por una distancia X que no conozco. De aquí despejo X y X es igual a 3.795 metros. Y ya sé dónde se ubica la fuerza equivalente de Y.
Para hacer u obtener la de distancia y donde se encuentra la fuerza equivalente, pues hacemos sumatoria de momentos en A nuevamente, pero ahora solo considerando las fuerzas en X. De tal manera que estos 600 me hacen girar de manera negativa, 600 coseno de 45 por un brazo de palanca de 0.2, y eso es igual a menos 424.26 por un brazo de palanca que es Y. De aquí que Y es igual a 0.2. Eso era muy lógico porque solo tenemos una fuerza y pues evidentemente actuará en el mismo punto donde actúa. Y eso sería el problema 3. Pasando al problema 4, aquí hay que tener cuidado. Tenemos nuevamente, nos dice que indiquemos las reacciones y te dice que consideres A como un pin y B como un rodillo. Eso quiere decir que yo supondré a Y, la voy a suponer hacia arriba, a Y, y a X la voy a suponer hacia la derecha. B es un rodillo, quiere decir que aquí yo voy a suponer la reacción B. No le voy a poner ni BY ni BX porque no está ni en Y ni en X, tiene una inclinación. Ahora fíjate bien lo que vamos a hacer. Aquí me dicen que hay un ángulo de 30 grados. Si yo trazo un eje aquí y veo la inclinación de este apoyo, aquí tengo 30 grados. Quiere decir que estos 30 grados son estos mismos 30 grados y esos 30 grados son estos mismos 30 grados por ende. De ahí entonces yo puedo descomponer B en BY y en BX, donde esto va a ser BX y esto BY. Ahora bien, ¿cuánto vale BY y cuánto vale BX? BY entonces valdrá B por el coseno de 30 grados, porque quiero obtener la componente adyacente al ángulo, y BX será B por el seno de 30 grados, porque quiero obtener la componente opuesta al ángulo. Viendo esto, entonces sí podemos comenzar. ¿Dónde hago sumatoria de momentos si tengo 3 incógnitas? Pues en el punto donde tenga más incógnitas, que en este caso es A. Entonces vamos a comenzar. Fuerza de 60 newtons me hace girar de manera negativa. Tengo menos 60 y su brazo de palanca es 1 más 0.5, que es 1.5. Tenemos este momento, no lo dejes ir, de 90 y gira de manera negativa. Y finalmente tenemos B, que me hace girar de manera positiva. Y su brazo de palanca es perpendicular a la fuerza, es decir, 0.75. Fíjate muy bien, si no sabes cómo gira, sigue la línea de la fuerza, trátate de acercar al punto y te va a decir cómo gira, que en este caso es positivo. Y esta fuerza, su brazo de palanca perpendicular, son estos 70.75 metros. No lo pierdas esto de vista, por favor. Bien, eso debe de ser igual a 0, de tal manera que despejando B, tenemos que la reacción vale 200 newtons. Y nos dio positiva. Quiere decir que hemos supuesto bien la reacción de B. Ahora sí podemos despejar BY y BX. Para hacer la sumatoria de fuerzas en Y obtener cuánto vale a Y, vamos a hacer lo siguiente.
Tenemos 60 newtons que van hacia abajo, tenemos a Y que la supusimos hacia arriba, y tenemos B que ya dijimos que la descomponemos en Y y en X, por lo tanto tomaremos su componente en Y que va hacia abajo, menos BY, y eso es igual a 0. Sustituyendo tenemos menos 60 más AY menos B por el coseno de 30. Menos 60 más AY menos 200 por el coseno de 30 es igual a 0. De tal manera que AY es igual a 233.205 newtons. Nos ha dado positivo, por lo cual también hemos supuesto correctamente AY. Finalmente tenemos la sumatoria de fuerzas en X que tienen que ser igual a 0. Y nosotros tenemos AX menos BX, que es igual a 0. Sustituyendo tenemos AX menos B por el seno de 30 grados. AX es igual a menos 200 por el seno de 30. Ahora bien, AX es igual a 100 newtons, que también nos ha dado positivo, por lo cual también la hemos supuesto bien. Y así terminamos el ejercicio 4. Ahora haremos el ejercicio 5. El ejercicio 5 seguimos en el mismo tema de fuerzas en equilibrio, que son las reacciones, y fuerzas equivalentes, que es ubicar la fuerza equivalente a una distancia determinada. Y aquí te dice el problema que determines las reacciones. Esa es una parte. Determina las reacciones en los apoyos. Y la otra parte te dice que determines la fuerza equivalente y la ubiques a partir del punto A. Muy bien. Primero haremos la parte de las reacciones. Y para ello vemos nuestro apoyo. Y nuestro apoyo es un empotramiento. Es decir, supondré restricción en todos los sentidos. A Y la voy a poner hacia arriba. A X la pondré hacia la izquierda. Y el momento diré que gira de manera positiva. Una vez que tengo eso, entonces puedo obtener las reacciones. Ojo, aquí tengo una fuerza que también debo descomponer en horizontal y en vertical, siendo esto 400 coseno de 30 y esto 400 seno de 30. Muy bien. Habiendo visto eso, vamos a decir la sumatoria de momentos en A es igual a 0. Y tenemos principalmente o primero pues el momento en A que hemos supuesto positivo. Tenemos después los primeros 200 newtons que me hacen girar de manera negativa. Oye, ahí cómo vamos a sacar el brazo de palanca. Fíjate muy bien, aquí te dice que esta hipotenusa es de 3 metros, por lo que esto hace un triángulo rectángulo. Si yo quiero sacar esta distancia, será 3 por el coseno de 60 grados, lo que me da 1.5 metros. Y si quiero obtener esta distancia, ya me atravesé aquí en el 1 que no quería. Pero si quiero sacar esta distancia, entonces será 3 por el seno de 60 grados.
de 60 grados y esto me da 2.598 metros. Ok. Ahora sí, estaba haciendo la sumatoria de momentos y estos 200, su brazo de palanca es 1 más este 1.5, es decir, 2.5. Los otros 200 también me hacen girar de manera negativa y su brazo de palanca es 3.5. Y los siguientes 200, su brazo de palanca es 4.5. Luego tengo la componente vertical de la fuerza de 400 que me hace girar también de manera negativa. La pondré por acá. Y son 400 seno de 30 y su brazo de palanca también es 4.5. Y ahora tendré la componente horizontal que me hace girar también de manera negativa y es 400 coseno de 30 por un brazo de palanca que es 3 seno de 60 o 2.598, lo que se te haga más fácil. Y eso es igual a 0. Despejando de ahí el momento, tenemos que vale 3.900 newtons metro. Nos ha dado positivo. Quiere decir que lo hemos supuesto de manera correcta. Ahora podemos hacer sumatoria de fuerzas en Y o sumatoria de fuerzas en X. Haremos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tenemos 3 veces los 200. Voy a ponerlo al revés. Tenemos 3 veces la fuerza de 200 que va hacia abajo. Tenemos menos 400 seno de 30 y tenemos a Y que lo hemos supuesto hacia arriba. De ahí que a Y es igual a 800 newtons. Nos ha dado positivo, nos ha dado positivo, por lo tanto lo hemos supuesto correctamente. Y finalmente tenemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y tenemos que a X negativo, porque lo supusimos hacia el lado izquierdo, más 400 coseno de 30. A X entonces es igual a 346.411 newtons. También nos dio positivo, por lo que hemos supuesto correctamente a X. Ya terminamos la primera parte del problema. La segunda parte te dice que necesito ubicar esa fuerza equivalente. Ok. Nosotros pues sabemos, como aquí tenemos solamente a Y y a X, ya sabemos que la fuerza equivalente, si no haces sumatoria de fuerzas en Y, y te dará la fuerza equivalente en Y, que es igual a 800 newtons. Y también haces sumatoria de fuerzas en X, que es la fuerza equivalente en X, y eso te da los 346.411 newtons. Para ubicarlo haremos entonces, primero comenzaré con Y, haremos sumatoria de momentos en A, y esto será igual a un momento equivalente. Entonces volvemos a hacer lo mismo, que tenemos menos 200 por 2.5. Recuerda que aquí no tomamos en cuenta las reacciones, porque es equivalente, no es un equilibrio. Menos 200 por 3.5, menos 200 por 4.5, menos 400 seno de 30 por 4.5, y eso es igual a menos 800, no por el signo de la fuerza, sino como me va a hacer girar por una distancia X. De tal forma que X es igual a 4.875 metros. Para ubicar Y,
haremos sumatoria de momentos en A, pero solo consideremos las fuerzas horizontales, que en este caso solo tenemos una, y me hace girar de manera negativa, que es 400 coseno de 30 por un brazo de palanca, que es 3 seno de 60, y eso debe de ser igual a 346.411 por y. Y entonces es igual a 3 seno de 60, o lo que es igual a 2.598 metros. Y eso quiere decir que la fuerza equivalente se deberá haber ubicado aquí la vertical y la horizontal. Muy bien, pasemos al siguiente ejercicio, que nos dice que determinemos la tensión que produce CD, que se produce en CD cuando se requiere cargar un peso de 10 newtons. Es decir, este brazo, esta mano, este brazo tiene que cargar un peso de 10 newtons. Haciendo el diagrama de cuerpo libre es más o menos así. Y nosotros solo nos pide, fíjate lo que te pide el problema, ¿eh? El problema solo te pide, determina la tensión que se produce en CD. No te pide reacciones, no te pide otra cosa más que la tensión que se produce en CD. Es decir, por este músculo lo hemos traducido a un cable, por así decirlo, y necesitamos saber cuánta tensión se produce en ese músculo debido a un peso de 10 newtons. Fácil. ¿Dónde haremos sumatoria de momentos? Solo para visualizar esto, pues aquí tienes BY y BX. Entonces haremos sumatoria de momentos en B. ¿Por qué en otro punto no? Porque entonces tendré que incluir las reacciones y yo no quiero incluir las reacciones, ni siquiera me lo ha pedido el problema. Esto debe de ser igual a 0. De ahí entonces, fíjate muy bien que la tensión es así. Y entonces es como si tú tienes una fuerza aquí, la voy a pintar con rojo. Una tensión aquí que le vamos a llamar TCD. Ahora esta hay que descomponerla, ¿cierto? Hay que descomponerla en Y y hay que descomponerla en X. Ok, si yo hago sumatoria de momentos en B, la componente en X no me produce momento, ya que se encuentra sobre el mismo punto o eje, más bien sobre el mismo eje TB. Pero TCDY, la componente en Y de TCD, sí me produce momento. Entonces, ¿qué momento me produce? Me produce un momento negativo. Tenemos TCD, la componente en Y sería por el seno de 75 grados y su brazo de palanca perpendicular por 65. Estos 10 newtons, como me hacen girar, positivo, más 10, y su brazo de palanca serían los 100 más los 135 más los 65, que son 300. Y eso debe de ser igual a 0. De ahí entonces que tengamos que TCD es igual a menos 47 es más 47. Sí, 47.782 newtons. Positivo. Positivo, porque si paso este para acá me va a dar negativo. Entonces tenemos ya lo que vale la tensión. Ahora bien, ¿hay algo más que hacer? No, pero si te pudiese el problema sacar las reacciones, pues de ahí ya podrías hacer sumatoria de fuerzas en Y y en X. Sin embargo, el problema solo te pide la tensión.
Es decir, aquí terminaríamos este problema. Y finalmente pasamos a otro tema que es tensiones y compresiones en los elementos. Y esto, las armaduras, es una manera súper sencilla de ver cómo trabajan los elementos, si trabajan a tensión o a compresión. El primer problema te lo pide por nodos, el segundo problema te lo pide por secciones. Entonces comencemos a ver esto. Para el problema 7, te dice determinar las fuerzas de los elementos por un sistema de nodos y necesitamos saber si está tensión o está compresión. Veo entonces que D tengo 3 incógnitas, en B 3 incógnitas y en A y en C tengo solo 2 incógnitas. ¿Me podré salvar de hacer sumatoria de momentos, es decir, sacar las reacciones? La verdad es que no. Bueno, sí podrías, pero para la práctica no lo haremos. Solo para este caso en especial de práctica no lo haremos. Yo ya sé que tú sabes que esto está simétrico en este eje, pero eso no lo discutiremos por el momento. Tenemos entonces aquí AY y aquí BY y BX. Realmente no me importa mucho B, pero sí me importa A. Usaré sumatoria de momentos donde tengo más incógnitas, que en este caso es B. De ahí entonces tengo que los 400 newtons me hacen girar de manera positiva y su brazo de palanca es 2. Y AY me hace girar de manera negativa y su brazo de palanca también es 2. AY entonces es igual a 400 newtons. Ahora bien, no necesito más nada. Podría sacar BY con sumatoria de fuerzas en Y y BX con sumatoria de fuerzas en X, pero no creo que lo necesite. Si lo llegas a necesitar, pues lo hacemos y ya. Tenemos entonces, voy a comenzar por el nodo A. Puedo comenzar por el C o por el A. Yo decido comenzar por el nodo A. Y aquí está mi nodo A. Recuerda que solo colocaremos lo que hay en el nodo A y todo lo supondremos a tensión. En el nodo A tengo a Y, que ya sé que vale 400, y supondré AD a tensión y AB también a tensión. Aquí me conviene más empezar con sumatoria de fuerzas en Y porque solo tengo AD. Usaré sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Fíjate que tenemos que son 45 grados aquí, que son igual a estos 45 grados. Entonces tenemos AD por el seno de 45 grados más 400 es igual a 0. AD entonces es igual a menos 565.685 newtons. Me dio negativo, quiere decir que esto está mal supuesto y hay que cambiar el sentido. Es decir, esto está con presión, no está tensión como lo supusimos. Ahora haremos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Tenemos menos AD, así lo supusimos acá en este nodo, menos AD por el coseno de 45 grados más AB igual a 0. AD la colocamos con el mismo signo que nos dio en nuestra suposición, que es 565.685 coseno de 45 más AB. AB entonces es igual a menos 400 newtons. Nuevamente está
mal supuesto y hay que cambiar el sentido. En otras palabras, esto está a compresión. Dibujando esto, aquí tenemos el nodo A. Tenemos el nodo A. Y en el nodo A no está jalando el nodo, sino que está comprimiendo al nodo. Comprimimos al nodo. Y hemos dicho que está a compresión. Y esa compresión es de 565.685 newtons. Y el elemento AB también está a compresión. También está a compresión. Y es de 400 newtons. ¿Sí? Ahora bien, podemos seguir con el nodo C o con el nodo D, ya que tenemos el mismo número de incógnitas. Yo seguiré con el nodo C. Y pues aquí está mi nodo C. Entonces el nodo C tenemos una carga de 400, la carga externa de los 400 newtons. Y supondré atención CD y también atención CB. Muy bien. Ahora entonces quiero que te des cuenta que aquí hay 45 grados, es decir, estos son 45 grados. Podemos hacer entonces sumatoria de fuerzas y me conviene comenzar con sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, donde tenemos menos 400 menos CB por el seno, o en este caso sería coseno de 45 grados, pero no importa porque es de 45 grados. El CB es igual a menos 565.685 newtons. Nos ha dado negativo, es decir, está mal supuesto y hay que cambiar el sentido. Es decir, CB está con presión. Está con presión y tiene una fuerza de 565.685 newtons. Ahora entonces haremos sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y tenemos menos CD más CB por el coseno de 45 grados. Menos CD más menos 565.685 coseno de 45 es igual a 0. CD entonces es igual a menos 400. Nos dio negativo, está mal supuesto y hay que cambiar el sentido. Eso quiere decir que este también está con presión y es de 400 newtons. Nos falta solo la diagonal. Y para hacer la diagonal, creo que la pondré aquí, el nodo D. El nodo D. Y el nodo D lo pondré aquí. Ahora bien, estamos aquí en este nodo. Quiero que te des cuenta que aquí nos dicen que este ángulo es de 30 grados, por lo tanto, este ángulo también es de 30 grados. ¿Qué hay en el nodo D? Bueno, en el nodo D hay una fuerza de 565.685 con un ángulo de 45 grados, que es este de aquí. Entonces aquí hay 45 grados. De igual manera, tenemos una fuerza, que es la fuerza CD de 400,
Y vamos a suponer una fuerza a tensión que llamaremos dB. Y si yo extiendo mi eje, estos serían los 30 grados. Para sacar dB, pues puedo usar cualquiera. Yo fuerza, usaré sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, para no usar los 400, tengo sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y tengo 565.685 por el seno de 45 grados menos dB por el seno de 30 grados. dB entonces es igual a 800 newtons. Este nos dio positivo, es decir, este está bien supuesto. Aquí tenemos atención los nodos con una fuerza de 800 newtons. Fácil, ¿no? Y tenemos el último problema que nos pide determinar AD, BD y BC con el método de secciones. El método de secciones nos dice que máximo tenemos que cortar 3 elementos y debemos de atravesar la estructura. De ahí entonces supondremos que todas las fuerzas van en dirección a la línea de corte, es decir, están a tensión, supondremos. Ya sé que usé, yo ya aquí ya me adelanté y usé el lado izquierdo, pero puedes usar cualquiera de los dos. Cualquier lado que decidas utilizar, tienes que notar que necesitaremos las reacciones, ¿no? Entonces, si yo quiero usar el lado izquierdo, pues entonces necesito conocer al menos las reacciones en A. C es un pin, entonces tengo CY y tengo CX, y A es un rodillo, por lo que tengo AY. Yo decidí utilizar el lado izquierdo. Usaré sumatoria de momentos en C para obtener la reacción en A. Entonces tenemos los 450 que me hacen girar positivo con un brazo de palanca de 4. Y tenemos a Y que me hacen girar negativo con un brazo de palanca de 8. De ahí que a Y es igual a 225 libras. Nos dio positivo, es decir, hemos supuesto correctamente a Y. A Y es igual a 225 libras. Siendo así, entonces ya puedo comenzar con el método de secciones. Quiero que ubiques muy bien los nodos. Tenemos el nodo A y el nodo B. La única distancia que conoces aquí es esta de 4 pies. De ahí en más no conoces nada. ¿Dónde es el punto donde nacen más incógnitas? Pues es en B, por lo que haré sumatoria de momentos en B. Tengo a Y, solo puedo usar lo que está del lado izquierdo que del lado que elegí, y las fuerzas que tocan o los elementos que tocan la línea de corte. Tendré a Y que me hace girar negativo, a Y por 4, que es el brazo de palanca, y esta se llama, no le puse nombre, esta es AD, esta es BD y esta es BC. BC y BD no me provocan movimiento, pero AD sí. Como esto mide 4 y aquí 4, pues entonces sé que este ángulo es de 45 grados. Entonces AD, como me
me hace girar, pues la debo de descomponer. La descompondré en A de Y y en A de X. A de X no me produce momento porque está en el mismo eje del punto B, pero A de la componente vertical, sí, me hace un momento negativo. Entonces tenemos AD por el seno de 45 grados y su brazo de palanca es 4. Allí ya sabemos que es 225 por 4 menos AD por el seno de 45 por 4. AD entonces es igual a menos 318.198 libras. Nos dio negativo. Eso quiere decir que está mal supuesto y hay que cambiar el sentido. Ahora seguiré con sumatoria de fuerzas en Y. Realmente no importa por dónde sigamos, ya que tenemos el mismo número de incógnitas. No están inclinados ninguno de los otros dos elementos, por lo tanto no importa. Si hago sumatoria de fuerzas en Y, pues tengo AD por el seno de 45 grados. También tengo AY positivo y tengo BD. Y eso es igual a 0. Ya sé cuánto vale AD, entonces tenemos que menos 318.198 por el seno de 45 más 225, que es lo que vale AY, más BD es igual a 0. De ahí que BD sea igual a 0. Entonces este elemento no está a tensión ni a compresión, sino que no transmite ninguna fuerza. Y finalmente tenemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y tenemos AD por el coseno de 45 grados más BC. Sustituyendo tenemos menos 318.198 por el coseno de 45 grados más BC igual a 0. BC entonces es igual a 225 libras. Nos dio positivo, quiere decir que está bien supuesto. Y eso quiere decir que este elemento estará AD a compresión, BC a tensión y BD no aporta ni transmite nada. Bueno, ese es el repaso. Si tienes alguna duda, por favor no dudes en contactarme. Gracias.